un dato alarmante que no podemos pasar por alto, porque se dice en los medios de comunicación, en las investigaciones, que a los 8 años es el primer acercamiento de acoso sexual en menores de edad y justamente en las niñas. Y este dato nos lo comparte el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y está con nosotros para hablar del tema la oficial nacional de educación, Paola Gómez. ¿Cómo estás, Paola? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Este tema tan triste, pero tan real en México, ¿no? Así es. Es un tema que se desconoce, además no tenemos una definición clara de acoso, se confunde a veces con abuso sexual y es importante que la gente, las niñas y los adolescentes sepan que el acoso es cualquier acto físico, verbal, que las agrede y que tiene una connotación sexual y que puede suceder en cualquier lugar, en la calle, en la escuela, en mi entorno familiar, en varias esferas. ¿Cómo pudiéramos exactamente diferenciar entre acoso y abuso? Tenerlos claros, tanto padres como adolescentes, como hijos, para poder atacar el problema. Es importante diferenciar las señales. Por ejemplo, en México lo que hemos detectado es que el acoso sexual puede ser físicamente, un tocamiento, una masturbación, exposición de genitales, o también por un chiflido, un piropo, una grosería, una insinuación sexual. Entonces, distinguir esto es muy importante. Y el abuso sexual ya es cuando esa agresión física se vuelve mucho más agresiva contra las niñas y los niños. ¿Cómo pudiera una niña de 8 años, o sea, más bien, cómo una niña de 8 años tiene este contacto con lo que pudiera ser un acoso sexual? Pues en realidad sucede en todas las esferas. Se ha reportado que en el transporte público, en la calle, en la escuela, es donde las niñas y adolescentes y los niños también viven estos acosos. Lo que tenemos que hacer es apoyarlos como adultos, decirles que estén muy conscientes de estas señales y que sepan cómo denunciar, dónde denunciar. El acoso está tipificado en el Código Penal Federal y en el Código de la Ciudad de México. Sin embargo, no hay casi sentencias al respecto, no hay multas, no hay una cultura de denuncia y entonces, por supuesto, dejamos la responsabilidad de las niñas y como adultos no apoyamos con esta red a que ellas puedan hablar si son testigos o experimentan acoso sexual. No, tú hablabas de justamente la falta de cultura de identificarlo y de la denuncia. Esta falta es por la difícil identificación de lo que pudiera ser el acoso o por la ignorancia o por callarse las cosas, por la falta de credibilidad de los niños ante los padres. Pues de hecho son todos esos temas, es multifactorial. Tiene que ver con un sentimiento de culpa, de repente no saben que la violencia no debe ser normalizada o que no es algo que ellas deban vivir y el sentimiento es de culpa cuando sufren una situación de acoso, que es lo que nos han comentado varias niñas y adolescentes. También los adultos tendemos a minimizarlo, a ocultarlo. No pasa nada, eso no es cierto, estás diciendo mentiras. Pasa todo. Y pasa todos los días. De hecho, es muy triste que no tengamos estadísticas certeras sobre cuál es el nivel de abuso y de acoso que sufren las niñas y las adolescentes en nuestra ciudad y en nuestro país. ¿Cuáles son cuál sería la contraparte de no tratar este acoso sexual a tiempo ni identificarlo a tiempo? Pues muchas de las cuestiones que sufren las niñas pueden ser baja autoestima, estrés, abandono escolar si el acoso se da en la escuela, tratar de no ponerse la ropa que les gusta, de no tener el mismo tipo de interacción con sus amigos. Es la persona que sufre todas estas cuestiones y generalmente en silencio. ¿Pudiera repetirse, si este patrón no se rompe en la infancia, pudiera repetirse en la adolescencia y en la adultez también? En el mundo laboral. En realidad el acoso sexual no distingue edades. El problema es que cuando es con niñas y adolescentes tienen mucho menos herramientas para enfrentarlo. El acoso sexual no distingue ni edades ni esferas. Puede sucedernos a ti, a mí, en nuestra esfera laboral, en la calle, en el transporte, pero lo más peligroso es cuando se trata de niños y niñas, que tienen menos herramientas para poder hacer frente a estos problemas. Claro, porque si no lo saben identificar en la infancia, ¿cómo lo van a identificar en su adolescencia? ¿Y cómo lo van a identificar cuando ya estén laborando? ¿Y cómo lo van a identificar inclusive en su casa? Porque no porque hayan contraído matrimonio legal,
estén ausentes de vivir acoso sexual, inclusive por el marido. Claro, y creemos que es normal, que estas situaciones de violencia son normales. Entonces es muy importante decirles a niñas, niños y adolescentes que la violencia no es normal, que no deben sentirse agredidos ni ser agredidos, y a los adultos que apoyen estos vínculos de comunicación y de creerles y de hacer algo. Cuando somos testigos o tenemos conocimiento que un adolescente o una niña fue acosada en cualquier esfera, hay que actuar en consecuencia. Entonces también no minimizarlo, no invisibilizarlo, pero actuar en consecuencia también. Hay un tema del cual los padres de familia reprimen más de una u otra manera cuando el acoso sexual se da entre familiares o personas cercanas a la familia. ¿Qué tanto incide o de qué tanto número podemos encontrar de cada 10 niñas que son acosadas sexualmente? ¿Cuántas son acosadas por personas o familiares o llegadas a la familia? Pues como te decía, no hay datos estadísticos ni de acoso ni de abuso, tristemente, que es el tema extremo, porque pues se invisibiliza. La familia tiende a no denunciar, a no decir, eso no está pasando. Tenemos casos gravísimos donde precisamente por ocultar esto, los niños o huyen de casa o se exponen a otros peligros o incluso pueden terminar en casos muy graves donde ellos tienen que salir de esta situación. Como padres de familia, ¿cómo pudiéramos detectar que nuestra hija o nuestro hijo está viviendo un cuadro de acoso sexual? Pues es muy importante la comunicación, hablar con ellos y que sepan esas señales, que conozcan cuándo se sienta uno incómodo con una palabra, con un acercamiento, con un tocamiento, cuando puede ser entre pares y puede ser de adultos. En realidad, generalmente creemos que es de un adulto a un niño, que hay una relación jerárquica, pero eso también se puede dar entre pares. Entonces, hablar con ellos y con ellas y decirles que no es normal, que cualquier cosa que los haga sentir incómodos, el cuerpo da señales de aviso de riesgo, que no los haga sentir bien, que los haga sentir raros, puede ser acoso. Entonces, hay que detectar las señales, que nos digan, que se comuniquen con los papás. Muchas veces los papás no quieren tocar estos temas y entonces podemos ayudarlos y actuar en consecuencia con los maestros, con los papás, con otras autoridades. Como padres se detecta el problema. Se detecta el problema y se busca solucionar el problema. ¿A dónde podemos acudir o quién nos puede orientar como padres para que esto no suceda y pongamos un alto definitivo? Pues lo primero es empoderar a los niños y a las niñas, que ellos tengan la confianza de decirlo y detectarlo. Entonces hay que trabajar mucho con ellos y ellas herramientas de autoestima, de comunicación, que sepan que no es necesariamente el tema de la denuncia la única solución, sino que también ellos pueden decir no, ellos pueden defenderse, ellos pueden salir de esta situación. Entonces, primero, el empoderamiento. Y segundo, sí, saber, precisamente aquí hay instituciones como el Instituto Nacional de las Mujeres, la Procuraduría de Defensa de los Niños, Niñas y Adolescentes, donde se pueden canalizar estos casos. ¿Y procede completamente? Si está tipificado, sí. Desafortunadamente, la figura de acoso sexual, como te decía, no está tipificada en todos los estados del país, pero sí en el Código Penal. Sin embargo, es lo mismo que sucede con otros temas como la discriminación. Si nosotros denunciamos, es muy complejo y muy largo ese procedimiento para una cuestión que pasó como un chiflido en la calle. Entonces, debemos primero fortalecer a las niñas y a los niños y adolescentes que sufren ese problema y a la sociedad en el conjunto, que tomemos medidas en colectivo. Es que justamente lo que dices tiene toda lógica. De una u otra manera, en el proceso de si procede o no procede, si está tipificado o no, la primera solución es empoderar al menor de edad para que no vuelva a suceder y que sea el menor de edad quien identifique en los siguientes cuadros de acoso sexual, mientras la ley o las personas encargadas se puedan encargar de justamente de hacer un alto a esta situación. Exactamente, ¿no? exactamente. Y otra cosa muy importante, además del empoderamiento, saber que no es su culpa. Insisto en esto porque muchas niñas y adolescentes nos dicen recurrentemente, es que seguramente porque me puse un pantalón apretado o porque salí con una blusa escotada o porque caminé por tal calle o porque tomé tal camión, por eso me sucedió esta situación. Y no tiene nada que ver ni cómo me visto, ni cómo actúo, ni qué transporte tomo. Tiene que ver con una cultura de respeto en colectivo. Paola, ¿qué es lo que está haciendo el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia justamente para contrarrestar esta situación? Pues
Pues nosotros en UNICEF trabajamos con aliados. En este momento tenemos un aliado muy especial, SSA Sabatins, y tenemos el hashtag Hablemos Todo, precisamente para generar estos canales de comunicación vía redes sociales con las niñas y adolescentes. Entonces tocamos diferentes temas en torno a prevención de embarazo adolescente, prevención de la violencia y deserción escolar. Y por ejemplo, un menor de edad, dícese de 10 a 15 años, que está muy inmerso en las redes sociales, que le cuesta trabajo acercarse a los papás, ¿se pudiera acercar a ustedes para pedir ayuda? Por supuesto, la página de UNICEF y la página de SSA tienen también los puntos de contacto, pero es muy importante, ahora que mencionas las redes sociales, también son una herramienta de acoso sexual. Entonces hay que tener mucha precaución y mucha comunicación y decirle a los niños y adolescentes que también puede ser una fuente donde vengan este tipo de cuestiones, pero que hay páginas seguras como la página de UNICEF, donde podemos canalizar y donde podemos también tomar estas voces y llevarlas a las autoridades competentes o dar alguna asesoría, precisamente dar este tipo de consejos. ¿Cuál sería el panorama que busca la UNICEF ante esta situación? Pues en primer lugar reducir el acoso en niñas, niños y adolescentes y que ellos tengan las herramientas y la resiliencia para poder poner un alto cuando las detecten y también decirle a los papás y a todos los adultos, no nada más a las autoridades, que todos somos responsables de la protección de las niñas, niños y adolescentes. No tenemos que dejarlo a ellos. ¿Es una situación que afecta más a las niñas que a los niños? Es una situación que es invisible, entonces como no tenemos una certeza y en los niños culturalmente denuncian menos este tipo de cuestiones, no tenemos una certeza de datos estadísticos. Estaría increíble que de mujer a todas las madres te dirijas y que les digas de qué manera pueden parar esta situación para ayudar a sus hijas, por favor, a esta cámara. No nada más a todas las madres, pero a todas las personas que tengan a su cuidado a un niño o a una niña o un adolescente, por favor escúchenlos, abran los canales de comunicación y créanles cuando ellos dicen que están viviendo una situación incómoda, una situación de acoso. El primer canal de apertura o de confianza es eso, la comunicación con los adultos cercanos, y apoyémoslos para que esta situación se detenga y que ellos no sean vulnerados en sus derechos. Muchísimas gracias, Paola Gómez, oficial nacional de educación, en este tema tan difícil pero tan real en México y en el mundo, que es el acoso sexual y en menores de edad. Muchísimas gracias también al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, por estar con nosotros. Nosotros vamos con una pequeña pausa y continuamos aquí en nuestro espacio Consentido. Gracias. Muchísimas gracias. Cuando me